Amante Señor, te agradecemos por tus bendiciones, porque dependemos de ti para todo y tú nunca nos faltas, ni te olvidas de nosotros, ni estás muy ocupado ni cansado. Gracias porque podemos confiar completamente en ti. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes para que entreguemos y cedamos todos nuestros pensamientos a ti. Que tú seas el único que tengas el control de lo que pensamos, de lo que recibimos, de lo que aceptamos en nuestras propias mentes, y que así puedas darnos la comida y la nutrición espiritual que necesitamos en esta hora. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con los versículos de memoria. Comencemos con el de este capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 de Gálatas, y los versículos de memoria son los versículos 26 al 29. Espero que ya el 26 esté completamente grabado, y para los que apenas se están enterando de esto, el versículo 26 se encuentra en la página 98 de su libro. Si se lo quiere aprender, si se lo quieren aprender de allí, y si no, pues pueden ir a sus Biblias y conseguirlo allá. Y comienza diciendo: porque todos los que habéis, comencé por el 27. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Repitamos otra vez. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bastante lógico, corto y al punto, ¿verdad? Nuevamente, así todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. El que le sigue, el número 27, está en la parte de abajo de la página 98, y ahora habla de lo que el bautismo ha hecho. Y dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que el bautismo, en cierta forma, nos reviste del Señor. Ya lo conocimos, ya lo hemos aceptado, ya hemos conocido lo que hizo por nosotros y hemos apreciado lo que hizo por nosotros. Y ahora entonces, como le decimos al mundo entero, testificamos que hemos conseguido matrimonio con el Señor, porque eso más o menos es como se puede comparar. Estamos casados con el Señor y queremos que el mundo entero lo sepa. Entonces estamos revestidos de Cristo. Repitamos el 27 otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos al 26 y 27, los dos. Así todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Espero que la hermana Marta ya haya podido poner estos en papeles y en letra grande para que se los pueda estar memorizando, como yo sé que ella siempre hace. Así que seguimos orando por usted, hermana Marta. Bueno, el versículo 28 se encuentra en la página 100, el 28 y el 29. Vamos allá. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni mujer ni hombre. Perdón, ni hombre ni mujer. Lo cambié. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuevamente repitamos: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay divisiones. Ya no hay que, bueno, como yo soy mujer, no. O porque yo soy hombre, no. Porque yo soy cristiano. Porque yo soy uno en Cristo contigo y contigo y contigo también y con todos. Entonces somos uno, estamos unidos. ¿Y cuál es el resultado de eso? El versículo 29 dice: y ya que sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, porque él es el padre de los fieles, ¿verdad? Y conforme a la promesa, herederos. Así es como pasamos a ser herederos, habiendo sido extranjeros, como habla también el apóstol Pablo, creo que es en Primera de Corintios,
donde dice que habíamos sido extranjeros, ahora pasamos a ser uno en Cristo y como somos hijos de Dios, pues ahora somos de la simiente de Abraham y por lo tanto tenemos derecho a la herencia que fue prometida a Abraham también, la tierra celestial, la tierra nueva. No esta tierra como está, sino la tierra hecha nueva. Ok, entonces repasemos ahora el capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora entonces los del capítulo 2 fueron del 19 al 21. Capítulo 2, 19 a 21. Así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se alcanzara por la ley, entonces por demás o en vano murió Cristo. Ok, sigan repasando esto, hermanos. Estos son fundamentos que nos ayudan a mantener la fe puesta en Dios, a creer en lo que Él nos está diciendo y nos mantienen listos para hablar por Cristo en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar. Entonces, ahora sí vamos a regresar a la página 65, que era donde habíamos quedado la última vez. Y habíamos hablado de que había una salvaguardia contra el espiritismo o la hechicería. ¿Y qué salvaguardia es esa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, porque cuando nos rebelamos, cuando no aceptamos la palabra de Dios, cuando la rechazamos, estamos haciendo el mismo pecado que si fuéramos a donde un hechicero o alguien que nos leyera la bola de cristal o nos dijera el futuro de alguna manera. Como cristianos diríamos, no, nosotros no vamos a exponernos a una situación de esas, pero si estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios, entonces estamos cometiendo el pecado, tanto de hechicería como de idolatría también. No pensaríamos ni nos imaginaríamos irnos a agachar y a postrarnos y a orar delante de una estatua. No, sabiendo lo que sabemos, ni siquiera quisiéramos que ese pensamiento cruzara por nuestra mente. Pero de una manera sutil, el enemigo puede llevarnos a hacer las dos, la hechicería y la idolatría. Y es rechazando al Espíritu Santo de Dios que nos muestra por la palabra de Dios las cosas que son la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero si las rechazas, ¿qué pasa? Entonces volvemos otra vez a la servidumbre, a la esclavitud, igual de la hechicería y de la idolatría. Entonces seguimos ahora quiero que regresemos a la página 64 y leamos el versículo 1. Con eso sabemos a qué se está refiriendo cuando analizamos las palabras de Gálatas 3:1. Están en la página 64. Leámosla juntos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Y habíamos dicho que la palabra allí donde dice quién os fascinó es la palabra también que se ha traducido como hechizó. ¿Quién os hechizó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Vamos entonces ahora a hablar en el párrafo que sigue. Está titulado Cristo crucificado ante nosotros. Estamos en la página 65 y comenzamos a leer allí. Cristo crucificado ante nosotros. A ver, el hermano Sixto puede comenzar a leer. No sé si está allí hoy. Sí, aquí está, aquí estoy. ¿Puede leer?
Sí. ¿Están todos tres? Así es. Muy bien. Entonces comience, hermano, por favor. Jesús fue puesto delante de los Gálatas cuando Pablo abiertamente se los predicó crucificado ante ellos. Fue tan vívida la presentación que ellos pudieron realmente visualizar al Cristo crucificado. No consistía en la habilidad verbal del apóstol, ni en la capacidad imaginativa de los Gálatas, o hubiera sido solamente un engaño. Era un hecho real. Cristo estaba ahí, crucificado ante sus ojos. Y Pablo, a través del Espíritu, hacía posible que lo contemplaran. Hermano, Sabemos. un momento allí, porque él les dice a quienes Cristo fue presentado crucificado. El impacto de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando Cristo se nos presenta como el Salvador, el Redentor, crucificado por nuestros pecados. Es cierto que en nuestras mentes tenemos una imagen de lo que se nos está hablando, porque es una forma en que nuestra mente funciona. Alguien menciona olla y enseguida tenemos la imagen de una olla en la cabeza. Tal vez no será la misma olla que piensa el hermano Sixto o la misma que piensa la hermana Marta, pero cada uno de ellos, cuando se menciona la palabra olla, tiene una olla en la imaginación. Esa es la forma como la comunicación verbal se produce. Entonces, al estar comunicándole a ellos a Cristo, ellos hubieran tenido una imagen de alguien que está siendo crucificado, pero para que entendamos no solamente la imagen de crucifixión, la persona colgada en la cruz, etcétera, sino lo que eso significa por los pecados nuestros, solamente puede ser hecho por el Espíritu Santo. Así tengamos una imaginación muy fértil. Así la persona que nos esté diciéndolo lo describa en una manera muy detallada y gráfica. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos apreciar esto de corazón. Lo apreciaríamos como una persona que va a una galería de arte, de exhibición, y miran y analizan esto y la oscuridad aquí, los colores allá y esto y lo otro. Podríamos hacerlo así también, pero eso no nos bastaría. No nos bastaría para que nosotros sintiéramos que lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Nos arrastra a nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a la conclusión de nuestra indignidad y de la grandeza del amor de Dios. Eso solamente es obra del Espíritu Santo. Y había sido hecha también esa obra por el Espíritu Santo, que se contaba como que si ellos hubieran estado presentes el día de la crucifixión. Así de claramente se lo había presentado el Espíritu Santo. Y no hablemos solamente en el tiempo pasado. El Espíritu Santo sigue haciendo la misma obra hoy, aquí, en el siglo XXI, en cada lugar, en cada país, en cada continente, donde se abre a una persona el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros, el Espíritu Santo hace lo mismo. Los ayuda a entender a cada uno su indignidad, su pecaminosidad, lo grande del pecado en que están y que no se pueden zafar. No pueden deshacerse de ellos. Y la libertad, la gloriosa verdad de la liberación en Cristo Jesús. De eso les está hablando Pablo allí cuando les dice, Cristo fue presentado ante ustedes crucificado claramente. Siga entonces, hermano. Sabemos que no consistía en la capacidad de Pablo para crear hermosas figuras verbales, lo que les permitió transportarse a la escena de la crucifixión. Porque dondequiera el apóstol hizo la aclaración de que estaba determinado a no conocer otra cosa más sino a Cristo y a este crucificado, y que a propósito y cuidadosamente se retraía de usar sabiduría de palabras por temor a invalidar el efecto intrínseco de la cruz de Cristo. Que él no buscaba usar palabras tan
que describieran la sangre y lo que sufrió y esto y lo otro. No, él quería mantenerlo, que sus palabras fueran secundarias a lo que el Espíritu Santo tenía que hacer en la vida de la persona. No sé de cuántos de ustedes habrán escuchado, y han habido varias películas en que se demuestra la crucifixión, la forma tan cruel en que los romanos trataban a las personas, la crueldad de cada acto que cometían contra la persona para hacerlo sentir más y más y más bajo, para degradarlo antes de matarlo. Entonces, todas esas cosas se pueden describir con palabras, y si vamos a películas, pues con mayor razón. Últimamente, hará como que unos 10 años o algo así, hubo una que salió, no me acuerdo cómo se llamaba, nunca la vi. ¿Para qué? Ya he visto a Cristo crucificado, que el Espíritu Santo me lo ha mostrado, no necesitamos eso, ¿verdad? Pero muchas personas que iban salían llorando. Y espero y sé que el Espíritu Santo habrá usado todas esas circunstancias para alcanzar las mentes, para llevarles luz de lo que verdaderamente eso representa. Porque para muchos es una descripción que les remueve todos los sentimientos dentro, que los trae aún a llanto. Pero lo que se necesita es que eso transforme la vida. Esa obra solamente puede ser hecha por el Espíritu Santo. Y espero que todos estemos contestando amén, porque es la verdad. Vamos a 1 Corintios 1, 17 y 18. José, por favor. Y a 1 Corintios 2, 1 al 4. Leslie, ¿puedes leer, por favor? Okay. El primero es de 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, del 17 al 18. A ver, José. Pues Cristo no manda a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Señor. Esas palabrerías, esa retórica, esas imágenes en las películas o en los videos para mostrar toda lo horripilante de la crucifixión, eso nos puede llevar simplemente a decir, pero qué tontería, ¿para qué se expuso a eso? Si yo no lo necesitaba, yo no tengo pecado, yo soy una persona buena. Si vieran lo que hice el otro día fue ayudar a unos niños, y al día siguiente fui a ayudar a unos padres, y luego fue a una escuela, y luego di una donación para un hospital, y luego yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Esa es la condición del ser humano. Cristo tiene que penetrar esa mente, esa mentalidad, y hacernos ver que por más buenos que nos veamos por fuera, dentro de nosotros hay la capacidad de pecar, porque somos pecadores, y de eso es que Dios nos quiere liberar, de esa manera de pensar de nosotros mismos como buenos. El siguiente es de 1 Corintios 2, del 1 al 4. Leslie. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y la palabra espíritu está con una mayúscula, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. No era el espíritu de
de grandiosidad de Pablo, no, el Espíritu Santo, el que usaba las palabras de Pablo para traer a las personas convicción, porque una demostración es una cosa, pero una convicción, solamente el Espíritu Santo puede convencernos de nuestra indignidad y nuestra necesidad de Cristo y convencernos de creer en lo que Cristo ha hecho para que nos libere de ese formalismo que tenemos. Entonces, el siguiente párrafo, hermana Edith, por favor. Esta experiencia de los Gálatas no fue exclusiva. La cruz de Cristo es una experiencia presente. La expresión ven a la cruz no está formada de palabras huecas. Es una invitación a los que pueden literalmente acceder. Cristo está crucificado ante nosotros y cada brizna de hierba, cada hoja del bosque revela este hecho. Si tenemos este testimonio en nuestro propio cuerpo, pues aun cuando es pecaminoso y corruptible, todavía vivimos. Por eso entonces cada brizna de hierba y cada hoja del bosque, cada pajarito que vuela, cada perrito, gatico, oso, león, cada una de esas criaturas creadas por el poder de Dios nos revela que Cristo está presente, porque sin él no podrían existir, ni hubieran sido hechos, ni podrían existir de día a día. Y sin ir más lejos, pues sí, en nuestro propio cuerpo pecaminoso y corruptible como es, y estamos orando por varias personas que tienen problemas, porque el cuerpo, un órgano o el otro se está descomponiendo y qué problema tan grande nos trae. Pero eso nos hace ver que solamente el poder sostenedor de Cristo el que nos mantiene. Así que no podemos decir que no tenemos una revelación de Cristo aún aquí constantemente en nuestro propio cuerpo. Entonces, el siguiente párrafo, Ana, por favor. En esta es hasta que uno ha visto a Cristo crucificado delante de nosotros y es capaz de ver la cruz de Cristo a cada paso. Cuando se puede conocer la realidad del Evangelio, dejemos que otros se burlen si lo desean. El hecho de que un ciego no pueda ver el sol y niegue que éste brille, no detiene al que puede verlo de encarecer su gloria. Hay muchos que pueden testificar que hay algo más que una figura retórica. Cuando el apóstol dice que Cristo estaba crucificado ante los ojos de los Gálatas, ellos habían tenido la experiencia. Dios permita que este estudio de Gálatas, antes de que sea concluido, pueda ser el medio por el cual muchos ojos sean abiertos para ver a Cristo crucificado delante de sus ojos y lo conozcan crucificado por ellos y en ellos. Amén. Amén. Ese es nuestro deseo también. Estoy segura que cada uno de nosotros aquí presentes, juntos con aquellos que tal vez no hayan podido unirse con nosotros, me alegro también de que la hermana Alma pudo unirse por teléfono, pero ese es el deseo del apóstol Pablo y el de cada uno de nosotros, que al estudiar el libro de Gálatas ahora, siglos después de que fue escrito, podamos también ver a Cristo crucificado por nosotros y en nosotros. Que así sea. El versículo 2, vamos a leerlo juntos. Sigue allí después de esto. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Es casi una pregunta retórica, ¿verdad? Cae de su peso, pero él quería que ellos pensaran, razonaran, se dieran cuenta de que el camino por el que iban no era algo que él les estaba dictando porque su autoridad sobre ellos se lo demandaba. Él quería que ellos se dieran cuenta por dónde era que el enemigo los quería llevar y a qué destino era que los quería terminar de llevar. Entonces, por eso les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por haber oído con fe. Vamos entonces al siguiente párrafo. Leslie, por favor. La pregunta admite una sola respuesta. Era por haber oído con fe. El Espíritu le es dado a quien lo recibe. Ok, Juan 7:39. Vamos a leer esos versículos allí, entonces, por favor. Juan 7:39. Ana, por favor. Y Efesios 1:13. Janet, ¿puedes? Sí. Ok. Entonces, Juan 7:39. Estamos hablando de que el Espíritu le es dado a quien lo recibe. Se le da a todos, pero solamente lo tienen los que lo reciben. ¿Ok? Juan 7:39. Ana. Ok, dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ok. Entonces allí vemos el orden de las cosas. No es que el Espíritu Santo no haya existido. No es que haya sido solamente el Padre y el Hijo. ¿Por qué no se había escuchado mucho del Espíritu Santo? Se había escuchado para los que lo quieren escuchar, porque en el libro de los Salmos está por todas partes. Entre los escritores del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios me ha enviado con este mensaje. El Espíritu de Dios se apareció a mí. El Espíritu de Dios me ha llevado a tal cosa. El Espíritu de Dios me ha movido. En todas partes se menciona el Espíritu de Dios. Sin embargo, como un agente ministrando directamente a nosotros, a la familia humana entera, en toda ocasión, se presenta después de que Cristo regresa. ¿Por qué? Porque ahora el ministerio del Espíritu Santo continúa la obra que Cristo hizo mientras estuvo aquí. La vida de Cristo ahora se reproduce en nosotros. ¿Quién la va a reproducir? ¿Nosotros mismos? Yo sé que tienen sus micrófonos apagados, pero creo que escuché a todos decir no, porque nosotros no podemos reproducir la vida de Cristo en nosotros. Es cierto que Él vino como un ejemplo para nosotros, pero nosotros no podemos ni siquiera copiar el ejemplo. ¿O sí? No, ¿verdad que no? Ni siquiera eso podemos. Por eso Cristo dejó al Espíritu Santo. Si con el ejemplo de Cristo hubiera sido suficiente, Cristo no hubiera tenido que mandar al Espíritu Santo. Pero Él mandó al Espíritu Santo porque sabía que nosotros necesitábamos, aún para copiar su ejemplo, para seguir su ejemplo, es solamente el ministerio del Espíritu Santo viviendo en nosotros la vida de Cristo. Continuando después de los 33 años y medio que Él vivió aquí, Él siguió el 34, 35, 36, ahora va por el 2022, el número que sea de nosotros, de nuestra vida, pero ahí Él sigue. Donde le permitimos, vive la vida de Cristo en nosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Janet. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente nos trae la verdad, sino que nos sella. Hablamos del sellamiento, han escuchado el sellamiento, no quiero que nos desviemos ahora a ese tema especialmente, pero no somos sellados porque hicimos tal cosa o llegamos a tal nivel espiritualmente, entonces el Señor dice, bueno, ya, diploma, lo sello. No, el sellamiento ocurre por el Espíritu Santo. ¿Por qué por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros. Él nos sella porque Él puede decir, aquí está el visto bueno de lo que yo he hecho en fulano y en sutano. Él es el que nos puede sellar. Nosotros nos daríamos el sello mucho más antes. Oh, yo ya me merezco esto y me merezco lo otro. Y una estrella y 10 estrellas y 50 estrellas. ¿Qué estrellas ni qué nada?
Las estrellas le pertenecen a Cristo por lo que hizo. El sello es solamente que Dios aprueba la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que le hemos permitido hacer al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sin el Espíritu de Dios, no conocemos a Cristo, no sabemos lo que hizo, no entendemos lo que hizo en nuestro lugar ni por nosotros. Sigue entonces leyendo donde iba, que yo sé que lo paré, la paré desde antes, Leslie. La pregunta. Dice, la pregunta muestra también que los Gálatas habían recibido también el Espíritu Santo. No hay otra manera de dar inicio a la vida cristiana. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora no vamos a leer 12:3. No vamos a leer 1 Corintios 12:3, pero les insto, hermanos, a que vayan y la subrayen. Porque, como hemos dicho antes, hemos mencionado antes, hay una ola, una corriente bastante fuerte que ha estado durante los últimos 40, 50 años y se está volviendo más y más fuerte a medida que el enemigo sabe que el tiempo le queda muy corto. Y esta corriente ha entrado a nuestros rangos también y está haciendo y deshaciendo cosas terribles en las almas, en las vidas de muchas personas, muchos creyentes. Tenemos que estar seguros de lo que creemos y a menos que sepamos dónde está y lo veamos y nos alimentemos con la palabra de Dios diariamente, esa corriente puede venir y llevarnos a nosotros. Como dice la Biblia, mas el que piensa estar firme, mire que no caiga. Solamente manteniendo nuestra mirada en Cristo no vamos a caer. Así que 1 Corintios 12:3, muy importante. Sigue leyendo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando principio a la vida y a la actividad en la creación, porque sin el Espíritu no hay movimiento ni vida. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. El Espíritu de Dios puede en sí mismo llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios y ninguna obra humana puede traerlo al alma. De la misma manera como un muerto no puede fabricar el aliento de vida que lo pueda hacer vivir y moverse. Estos a quienes Pablo dirigió su epístola habían contemplado a Cristo crucificado delante de sus ojos y lo habían aceptado a través del Espíritu. ¿Lo has visto y aceptado usted también? Una pregunta para que la pensemos. Porque no nos basta simplemente leer con la experiencia que los Gálatas y los Efesios y los Corintios hayan tenido. Es un buen ejemplo, es una buena admonición, es una advertencia para nosotros, pero tenemos que hacerla propia nosotros. La decisión es individual. Versículo 3, leamos juntos. ¿Tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Y quiero hacer esta pregunta, porque solamente con el sentido común, sin estar hablando ni siquiera de espiritualidad ni nada, pero pongámonos a pensar. No podemos empezar por la carne, ¿verdad? Espero que ya estemos bien concisos en cuanto al hecho de que por la carne no podemos, por nuestras obras no podemos. Si no podemos comenzar con la carne, ¿será que Dios va a comenzar con su espíritu y luego va a terminar dejándonos el trabajo de completar la labor por nosotros mismos? No. Aún sin tener el resto de la epístola de Gálatas, ya sabemos que eso es una insensatez. Por eso él les pregunta, ¿tan insensatos sois que no están pensando bien? ¿Hay algo raro, hay algo malo en su proceso de pensamiento que habiendo empezado por el espíritu con E mayúscula, ahora va a terminar por la carne? Los hace razonar paso a paso, ¿verdad? Y así nos hace razonar a nosotros también. José, por favor.
Insensatos es en realidad un adjetivo muy suave para referirse a ellos. El hombre que no tiene el poder para comenzar una obra, tiene la fortaleza para terminar. No, es una pregunta. ¿Quién? Oh, ¿Tienes? Tiene la fortaleza. ¿Tiene la fortaleza para oh, terminarla? ¿tiene la fortaleza para terminarla? Ah, exacto. Esa es la pregunta que les estaba haciendo. ¿No tenían ustedes fuerza para comenzar, pero van a tener fuerza para terminar? Piénsenlo, piensen lo que están haciendo, ¿verdad? Ok, sigue José. Aquel que no tiene ni tan solo la suficiente fuerza para poner un pie después del otro o incluso para mantenerse en pie, ¿tiene la fuerza suficiente para ganar una carrera? Imposible. ¿Quién tiene el poder para engrandarse a sí mismo? Ninguno. Venimos a este mundo sin habernos engendrado a nosotros mismos. Nacemos sin fuerza y por lo tanto toda la fuerza que se manifiesta en nosotros proviene de alguien más. Toda nos es dada. El bebé recién nacido es la representación de la que es el hombre. Ha nacido un hombre en este mundo. Toda la energía que un hombre posee en sí mismo se encuentra en el bebé, que lanza su primer grito con su primera respiración y aún ese débil grito no proviene de sí mismo. Sigue en el siguiente. Están entendiendo y están poniendo atención a la ilustración allí, la comparación. En la vida espiritual, de la misma manera. Comenzamos entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos da, de ahí es que tenemos la fuerza para decir sí. La fuerza no viene de nosotros mismos, viene de Él, viene de Dios. Todo lo que se hace en nosotros lo hace Dios con nuestro permiso, con nuestra autorización. Pero todo lo hace Él. No podemos tomar mérito ni darnos el crédito a nosotros. Es todo de Él. Sigue José. Sucede lo mismo en el plano espiritual. Por su voluntad, Él nos engendró por las palabras de verdad. Santiago 1:18. De la manera como no podemos engendrarnos a nosotros mismos, tampoco podemos vivir justamente por nuestro propio esfuerzo. La obra comenzada por el Espíritu debe de ser terminada por Él también. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hebreos 3:14. El que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y Él es el único que puede hacerlo. Amén. Amén. Noten allí la secuencia entre esos dos versículos que están incluidos. El versículo de Hebreos 3:14 y el de Filipenses 1:6. Si leemos el de 3:14 sin el contexto, sin ponerlo junto con el resto de lo que ya sabemos, cualquier persona podría pensar lo siguiente. Vuelvo a leer el Hebreos 3:14. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Pareciera ser que dijera que nosotros tenemos que mantener esta confianza viva y constante hasta que Cristo venga. No podemos. No se nos dice allí específicamente en el versículo, pero cuando vamos a Filipenses 1:6, allí se nos hace claro, porque ¿qué es lo que dice? El que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a seguir sosteniendo y perfeccionando hasta el día de Cristo. Es Él. Tenemos que seguirle permitiendo constantemente, darle la autorización de que lo haga, pero el que lo hace es ¿quién? Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces nunca es por nosotros, aunque suene así, se dijo de una manera porque se estaba haciendo otro punto, pero es precisamente eso lo que tenemos que entender, que por nosotros mismos no podemos. Quiero que vayamos también a Colosenses. ¿Dónde está Colosenses? Aquí está Colosenses.
Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses, capítulo... no estoy en Colosenses, por razón que no lo encuentro. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y si lo quieren escribir allí al lado de donde acabamos de terminar, bien pueden hacerlo. Colosenses 2, 6 y 7. Hermana Edith, ¿puede leer? Está hablando de lo mismo. Cómo empezamos y cómo seguimos y cómo terminamos la vida cristiana, ¿ok? A ver, hermano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Exactamente. ¿Cómo fue que empezamos cuando creemos en Cristo? De la manera que recibisteis a Cristo el Señor, así andad, dice en mi versión, así andad, así seguid el camino, seguid el resto de lo que Dios les está mostrando, el resto de sus vidas diariamente, de la manera que lo recibiste, así sigáis. No vayan a caer nunca en el error de creer que comenzaron por la fe, creyendo en Cristo, por fe en Cristo, y que luego van a seguir por las obras. No, por eso el versículo 7 lo hace claro y nos dice desde el principio hasta el final, dice, arraigados y construidos en él y establecidos. ¿Quién hace la arraigación? ¿Quién hace la construcción? ¿Quién hace el establecimiento? Por la fe en Cristo. La fe de Jesús, ¿verdad? La fe de Jesús en nosotros, esa es la que hace todo, desde las bases hasta el techo de esa construcción. No podemos ni tomar crédito por él, ni pensar que lo podemos hacer nosotros mismos. Y aunque se ha repetido de tantas maneras y se seguirá repitiendo, es necesario que lo hagamos porque, como hemos dicho antes, nuestro fundamento en creer que nosotros lo podemos hacer, la sociedad, la pedagogía, lo que se enseña en las escuelas desde que los niños van al kindergarten, es que ellos pueden, tú puedes, el poder está en ti. Entonces, ¿qué se le está enseñando? Que ellos deben, y si no pueden, pues hay algo malo en ellos, hay algo que ellos no sirven, ellos deben ser apartados de la sociedad. Hermanos, la verdad para el cristiano y la verdad que el cristiano conoce, de verdad la verdad que lo que el apóstol Pablo declaró, he determinado no saber ninguna cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Un erudito como era él, también diplomado y enseñado con los más grandes maestros. Sin embargo, él llegó a la conclusión, nada de eso me sirve. Tengo que desaprender todo aquello para que Dios me enseñe lo que debo aprender de verdad. Por eso lo debemos repetir constantemente. Nosotros no podemos, pero Cristo sí puede. Esas dos verdades van juntas, son paralelas, como los rieles del tren. Entonces, Colosenses 2, 6 y 7 lo acaba de leer la hermana y quiero que lo volvamos a leer. Le voy a pedir a Ana, por favor, que lo lea. No sé cómo será la versión de ella, pero vamos a leerlos nuevamente. Ok, 2:7. Arraigados y edificados en él. 6 y 7. O 2:6 y 7. Okay. 6 y 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Amén. Amén. Entonces, arraigados y confirmados en la fe. Vamos a un lugar más. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17.
A ver, ¿quién puede leer? Janet, Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír y el oír por las palabras de Dios. Ahí está. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos por la fe cuando escuchamos la palabra de Dios, que nos decía lo que Cristo vino a hacer, lo que hizo por cada uno de nosotros, lo que está haciendo. Así fue como comenzamos. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos día a día? Como decía, me gusta la traducción que leyó Ana allí. ¿Cómo vivimos diariamente? Por la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. No hay otro método para comenzar, no hay otro método para continuar, no hay otro método para terminar. Es el mismo método. Versículos 4 y 5 siguen después de esto en la página 67. Vamos a leerlos juntos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu con E mayúscula, y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Nuevamente les pone una pregunta parecida a la que les hizo en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 3, perdón. Tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Y ahora la pregunta es, aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Hermano Sixto, por favor. Esas preguntas demuestran que la experiencia de los hermanos Gálatas había sido tan real y profunda como es de esperarse de aquellos ante los cuales Cristo había sido abiertamente crucificado. El Espíritu les había sido dado. Se habían realizado milagros entre ellos y aún por ellos, pues los dones del Espíritu acompañan al don del Espíritu. Y como resultado de este evangelio viviente entre ellos, había sufrido persecución, porque todos los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús serían perseguidos. Este hecho le da seriedad al caso. Habiendo compartido los sufrimientos de Cristo, estaban ahora separándose de él. Y esta separación de aquel que es el único de quien podemos obtener la justificación estaba señalada con la obediencia a la ley de verdad. Con la desobediencia. Estaba señalada, con la desobediencia a la ley de verdad. Esteban, si bien insensible, pero inevitablemente transgrediendo la ley por medio de la cual buscaban salvación. Estaban, si bien insensibles, pero inevitablemente transgrediendo la ley por medio de la cual buscaban salvación. Exactamente. A medida que buscaban la ley y querían alcanzar la salvación por la ley, estaban quebrantando la ley, porque la ley dice, no, yo no los puedo limpiar, yo no les puedo peinar el cabello, yo no puedo hacer que su camisa esté bien abrochada o botonada. Yo lo único que puedo hacer es mostrarles que esas cosas necesitan ser cambiadas y ustedes no pueden hacerlo. Pero les puedo decir que como tienen ya conocimiento de la necesidad, porque se las he mostrado y se las sigo mostrando honrada, honesta y sinceramente, la ley de Dios no nos miente. Lo que nos hace es que nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, al estar quebrantando esa ley, estaban rompiendo el espejo que necesitaban para poder mirarse y darse cuenta que eran lo que necesitaban en su vida espiritual. Entonces estaban tratando de ganar, vamos a ponerlo en términos humanos, estaban tratando de peinarse el cabello
pero rompiendo el espejo. ¿Cómo iban a saber si el cabello estaba bien peinado o no? La ley solamente les puede mostrar que el cabello necesita aquí, necesita allá, necesita en el otro lado. Pero no lo pueden hacer ellos, lo tiene que hacer Cristo. Entonces, las dos cosas son esenciales. La ley, no porque la ley nos restringe, nos quita la libertad, nos pone un cerco, nos dice que no. Están allí como un teniente general, no, para allá no, y si va para allá lo castigo. O sea, pero la ley lo hace porque es el amor de Cristo y nos tiene que mostrar dónde está el peligro para que nosotros podamos darnos cuenta de que necesitamos a Cristo. Siguiendo entonces en el siguiente dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ana, por favor, ¿puedes leer? Las preguntas que aparecen en los versos 3, 4 y 5 sugieren ellas mismas la respuesta. El Espíritu había sido ministrado, los milagros realizados no por obras de la ley, sino por haber oído con fe, lo que significa por medio de la obediencia por la fe, pues la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. La obra de Pablo y la primera experiencia de los Gálatas estaban acorde con la experiencia de Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Debemos recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, aún ese evangelio de justificación por las obras, eran judíos y pretendían tener a Abraham por padre. Se vanagloriaban de ser hijos de Abraham y apelaban a la circuncisión como prueba de este hecho. Sin embargo, la misma prueba que presentaba para probar el ser hijos de Abraham era la misma que los descalificaba, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham obtuvo la justicia por la fe antes de ser circuncidado. Romanos 4:11. ¿Entendemos eso? Abraham obtuvo la justicia por medio de qué? La fe. Por medio de la fe. ¿Cuál fe? ¿Después de la circuncisión o antes de la circuncisión? Allí dice, antes de ser circuncidados. Antes de ser circuncidados. Vamos a recordar estas cosas. Vamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 12. Allí encontramos el llamado de Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, para que fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar. No le dio dirección, no le dio mapa, no le dio un GPS. Le dijo, sal y yo te llevaré, y cuando llegues allá yo te diré, llegaste. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Tenía 75 años en ese tiempo. En el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 3, dice que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Quiero que veamos allí todas las cosas que Dios dice que Él va a hacer. Porque tenemos la idea de que Abraham fue el padre de los fieles porque Dios hizo esto y le prometió lo otro y lo bendijo así, lo bendijo así. Porque como Abraham era tan bueno, como Abraham le creyó a Dios, pues Dios lo llenó de bendiciones. Y si nosotros llegamos a ser tan buenos, entonces Dios también nos va a dar las bendiciones. Y eso es una manera de torcer el carácter de Dios, de querer creer que Dios es bondadoso con los que son buenos, pero a los que no son buenos les va a caer a golpes. Ese no es Dios. El sol que está brillando allá afuera no brilla en una casa aquí y dos casas allá y una casa por allá a la milla donde están las gentes buenas.
No, su sol brilla sobre los justos y los injustos. La lluvia cae sobre todo el terreno. Entonces, el hecho de que Dios se encarga de lo que va a hacer en Abraham, allí es donde está la ilustración de la fe. Le dice, yo te mostraré la tierra. En el versículo 2, haré de ti, yo, ¿verdad? Dios, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. ¿Quién iba a bendecir? Dios iba a bendecir a Abraham. Te haré grande. Serás una bendición. Todo esto es lo que Dios le dice que va a hacer en él y por él. Versículo 3, bendeciré a los que te bendicen. Yo maldeciré a los que te maldicen. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y Abraham salió, como Dios le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Allí comienza la trayectoria de Abraham. Vamos al capítulo 15 y lo veremos un poco más cerca la próxima vez. El capítulo 15, los años han pasado, todavía no hay ningún hijo. Y Abraham está pensando, pero bueno, lo que Dios me dijo fue la verdad. Pero entonces, ¿por qué no ha sucedido? Entonces comienza a pensar que él tiene que hacer algo. Y le propone a Dios que Eliezer, el hijo que nació debajo de su propio techo, él puede ser el heredero. Dios lo saca fuera a que mire las estrellas del cielo y que las cuente. En el versículo 5, lo trajo afuera y le dijo, mira ahora las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Cuando termines de contarlas, me dices la cantidad y entonces sabrás el número de descendientes que vas a tener. Versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y él se lo contó por justicia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Abraham creyó? ¿Alguien que me pueda contestar? 0. 0. Ninguno. Ni siquiera podía decir que, bueno, ya Sara ya estaba embarazada. Nada. No había nada. Sara ya estaba demasiado vieja para tener hijos. Ya no tenía ni siquiera un óvulo para decir, bueno, voy a contribuir el óvulo. Nada. No había nada. Pero Abraham creyó y Dios dijo, estás justificado. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo de acuerdo con lo que Dios le dijo. Dios le dijo, así será tu simiente. Y Abraham dijo, amén, que así sea. Y Dios se lo contó por justicia. La circuncisión no viene sino hasta el capítulo 17 de Génesis. 13 años después, por lo menos, pero posiblemente unos 15 o 16 años después de la experiencia del capítulo 15. Porque ya había nacido a Ismael. Y ahí es cuando Dios le da en el capítulo 17 la circuncisión. Claramente podemos ver, aquí no está como la pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Pues aquí está claro, primero fue la fe en el capítulo 15 y 13 años por lo menos después fue que vino la circuncisión. Así que Abraham y su descendencia no existían por las obras que habían hecho, por la circuncisión, no, fue por la fe. La fe fue primero. Eso es lo que de eso era que estaba hablando entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Y por eso aquí sale a colación, porque ahora los judíos quieren decir, somos hijos de Abraham, por eso somos especiales y somos los hijos de la fe, pero olvídense de la fe, tienen que circuncidarse. Ahí está el centro de todo esto. Seguiremos la próxima vez. Vamos a postrarnos para orar. Amante Padre, Salvador, Consolador eternos. Estamos muy agradecidos porque en su gran bondad, su palabra ha sido traída a nosotros.
Su Espíritu Santo ha hecho en nosotros el ministerio de convencernos de toda impureza y de toda maldad y mostrarnos al Salvador y su justicia, su buen hacer, que es el único buen hacer que podemos adquirir. Gracias también porque ese mismo Espíritu sigue obrando en nosotros, llamándonos, reconciliándonos, reconviniéndonos, mostrándonos donde nos salimos del camino que nos has mostrado, Señor. Igual que a los hermanos Gálatas, hoy día tú sigues mostrándonos donde partimos del lugar que tú nos has mostrado y pensamos nuevamente, regresamos a nuestras raíces paganas, a pensar que si hacemos más de esto, que si damos más estudios bíblicos, que si estudiamos más la Biblia, que así entonces tú nos vas a amar. No, Señor, tú nos amas. Antes de que supiéramos leer la Biblia, antes de que supiéramos de lo que Cristo hizo por nosotros, por eso tú mandaste a tu Hijo, porque ya nos amabas. Señor, ayúdanos a entregarnos completamente a la obra de transformación que tu Hijo, por medio de su sacrificio y por medio de la obra del Espíritu Santo, quiere hacer y obrar en nosotros. Es de la única manera que la vida de Cristo va a servir de algo y no va a ser en vano. Gracias, Señor, por ordenar nuestros pensamientos de la manera correcta, de acuerdo a tu voluntad. Te lo agradecemos en Cristo Jesús.